Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos discutido en la clase anterior. Habíamos visto de que los imanes tenían la propiedad de atraer otros imanes, de atraer o repeler dependiendo cómo estaba su orientación. Y entonces asignábamos un campo que llamábamos el campo magnético a estos imanes. Pero resultados experimentales mostraron por ahí, por 1800, que las corrientes eléctricas también son fuentes de campo magnético. Entonces, una espira de corriente, por ejemplo, que es lo que está dibujado en la figura del lado derecho, corresponde o es equivalente a un imán. Tiene un polo norte y un polo sur. Habíamos dicho que los imanes tenían dos polos, un polo norte y un polo sur, y que siempre todos los imanes tienen polos norte y polos sur, y no es posible, de acuerdo a lo que se ha observado hasta el momento, tener monopolos, es decir, polos independientes como lo son las cargas, por ejemplo, que uno puede tener por un lado una carga positiva y por otro lado puede tener una carga negativa. Y el hecho que formen un dipolo, por ejemplo, un par de cargas, es una cuestión circunstancial, pero no necesariamente las cargas están formando dipolos. En cambio, en el caso de los imanes sí están formando al menos dipolos. Es decir, no es posible tener un polo aislado, y esto entonces implica que en la ley de Gauss, para el campo magnético, el flujo del campo magnético en una superficie cerrada es igual a cero. La clase pasada discutí que cuando teníamos una corriente por un conductor aparecía un campo magnético, lo identificábamos o lo podíamos evidenciar a través de la brújula. En esta imagen lo que tenemos son un conductor, que es el que está aquí, el cilindro que se ve aquí al medio, y esto de acá corresponden a brújulas y la foto está tomada en un instante en el cual por este conductor está circulando corriente. Es decir, los imanes, las brújulas, estas que están aquí, que son finalmente imanes o agujas magnetizadas que pueden rotar en torno a un punto pivote, no se orientan en la dirección norte-sur, sino que se orientan ahora en torno del conductor. Entonces eso nos hace pensar o nos hace suponer que las líneas de campo son circulares y concéntricas al cilindro conductor o al conductor cilíndrico. ¿Cómo saber la dirección de las líneas de campo? Bueno, la dirección de las líneas de campo se puede obtener usando la regla de la mano derecha. Es decir, aquí el pulgar apunta en el sentido de la corriente convencional y los dedos apuntan entonces en la dirección de las líneas de campo. Habíamos visto en la clase pasada que el campo magnético se podía determinar usando la ley de Ampère. Ahora, con la ley de Ampère se obtiene solamente la magnitud del campo. Es decir, la ley de Ampère, que discutimos en la clase pasada, nos permitía obtener la magnitud del campo en algún punto en situaciones que son con bastante simetría. Hay otra manera de obtener el campo magnético, y esto ya nos permite obtener el vector campo magnético, que es la ley de Biot y Savart. Y la ley de Biot y Savart tiene la forma que se muestra en esta ecuación. Acá tenemos en la figura un conductor por el cual circula corriente, o por el cual fluyen cargas, o se mueven cargas, y en un cierto punto P se nos pide determinar el campo magnético. Entonces, el campo magnético se obtiene a través de esta operación que es el producto cruz. El producto cruz entre, veamos aquí, dl, que sería este vector, el vector dl estaría aquí. En realidad está dibujado a la izquierda, pero lo voy a dibujar acá. El vector dl sería este vector, sería el trocito de alambre por el cual están pasando las cargas. ¿Listo? Entonces el dl, y en este punto P ahora, que es donde estoy tratando de determinar el campo magnético, el vector de campo magnético producido por este trocito de alambre por el cual circula corriente está dado entonces por esta expresión. dB está dado por mu sub 0 por la corriente que pasa por ese trocito de alambre dividido por 4pi y por el producto cruz de dl, que sería este vector que va en la dirección de la corriente, digamos, y producto cruz del vector r unitario, y todo esto dividido por r cuadrado. Donde hay que recordar que el r unitario, ¿se acuerdan cómo se define el r unitario? Las coordenadas del vector divididas en unidad. Ya, es decir, r vector
R vector dividido por R magnitud, ¿no? Esta es la definición del R unitario. Y el R vector, ¿desde dónde hasta dónde ocurre? Bueno, o sea, dónde surge y dónde empieza y dónde termina. Bueno, empieza en DL. Lo que tenemos acá es justamente el vector. Entonces, el vector R parte donde está el DL y termina justamente en el punto P. Es decir, va desde la fuente hasta el punto. Este es el vector R. Luego, si obtenemos su magnitud, dividimos el vector R por su magnitud y tenemos el vector R unitario. La constante que aparece aquí, que es mu sub 0, tiene un nombre, se llama la permeabilidad de vacío y tiene este valor en sistema internacional. Ahora, si quiero determinar el campo total en este punto, producto de todos los DL, si yo aquí dividiera esto, hay muchos DL, ¿no? Si dividiera este alambre en trocitos pequeños, cada uno de ellos tiene la misma corriente I, pero los DL son diferentes, ¿no? Entonces, para obtener el campo total en este punto P, lo que tengo que hacer es superponer cada uno, cada uno de los vectores de campo que produce cada uno de estos trocitos. Entonces aparece esta integral. ¿Listo? La integral, entonces estoy integrando a lo largo del alambre. Y esta ecuación, que nos permite determinar el campo magnético vectorial, se llama la ley de Biot y Savart. Ahora, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en el hecho de que ahora tengo que realizar este producto cruz. Hay que realizar el producto cruz entre DL y R. ¿Recuerdan o conocen el producto cruz? ¿O el producto vectorial entre dos vectores? Sí, ya tengo aquí en el chat varios sí. Ya, entonces no voy a... Luego, de todas formas, cuando ahora discuta la fuerza magnética, voy a volver sobre el producto cruz. O sea, en este momento vamos a suponer que el cómo se obtiene el producto cruz es algo que ustedes conocen. De todas formas, si no lo saben realizar, se determina, voy a ponerlo por aquí, el DL cruz R unitario. Entonces se determina la forma más simple es haciendo un determinante, donde aquí va a ir los vectores unitarios I, J, K. En la segunda van los DL, entonces sería DX, DY, DZ. Y aquí sería el R unitario, entonces sería R, perdón, vamos a poner, sería entonces, aquí sería X partido por R, aquí sería Y partido por R, y aquí sería Z partido por R, donde R magnitud sería X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, y todo esto en raíz. Y aquí me queda un... está bien, ¿no? Porque esto sería la componente X del vector unitario, esto sería la componente Y del vector unitario, y esto sería la componente Z del vector unitario. O sea, esta es la forma de resolver ese producto cruz. Listo. Veamos hasta qué punto podemos resolver este problema. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un alambre cilíndrico de largo L, y en este cilindro circula una corriente I, y nos piden el campo magnético en un punto que está a una distancia h del centro del alambre, una distancia radial a mitad del alambre. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Bueno, lo que hay que hacer es aplicar la ley de Biot-Savart, ¿no? Que es la que está aquí. Lo que está acá abajo es justamente lo que acabamos de discutir, la ley de Biot-Savart. ¿Cómo determinamos entonces el campo usando la ley de Biot-Savart? Lo que nos piden en el punto B lo habíamos ya determinado usando la ley de Ampère. ¿Listo? Lo habíamos determinado usando la ley de Ampère en otra clase. Listo, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Acepto sugerencias. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Ya? ¿Cuál vector?
el vector R. ¿Hay algo que tenga que hacer antes de eso? Miremos la ecuación. Lo que está, esto de aquí, el resto, esta parte de acá son constantes, ¿no? Así que me voy a olvidar de esto por el momento. El I es un dato del problema. Entonces, ¿qué tengo que determinar? Lo vamos a listar acá al lado. Vayan diciéndome ustedes. Ya. DL. El DL es lo primero. ¿Qué más? El R vector. Luego del R vector, ¿qué es lo que tengo que determinar? La magnitud del vector R. Y con estas dos cosas obtengo el R unitario, ¿no? Entonces, dado que la corriente es conocida, este es el orden de prelación. Sería 1, 2, esto sería 3 y 4. Ya, partamos entonces por el DL. ¿Cómo determino el DL? Me dice acá Felipe que tendría que hacer un sistema de referencia. Perfecto. Entonces, vamos a poner el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba y en este punto vamos a poner X igual 0. Ustedes pueden elegir otro lugar donde el X sea 0. X igual 0. Ya, tenemos nuestro sistema de referencia. ¿Qué más? Ya, dl sería dx. Perfecto, en este sistema de referencia, dl vector sería dx por y unitario. Listo. ¿Qué dx tomo entonces? En cualquier parte del alambre. En cualquier parte del alambre. ¿Y qué tengo que evitar del alambre? ¿Qué puntos son los que no debería poner, elegir? El del medio. Ya. Entonces vamos a tomar mi dx va a estar aquí. No tomo ni los bordes ni el centro, porque eso me puede llevar a problemas, confundir variables con constantes. Entonces voy a poner aquí mi dx. ¿Listo? Y ahora con esto trazo mi vector R, ¿no? Debería ser algo así. Bueno, ustedes lo dibujan bien, ¿no? Y acá, entonces, este sería mi vector R. Entonces, el R le voy a llamar X a esta distancia, ¿no? Entonces, el R sería X, este va hacia allá, ¿no? Sería X por Y, ¿no? ¿De acuerdo con eso? Sí. Y el otro sería hacia arriba, este vector de acá, el X más este H vector, X más H vector, me darían entonces lo que estoy buscando, que es mi vector R, ¿no? Ustedes lo dibujan bien derecho ahí. Este sería mi vector H. Entonces, el R sería X más H por J más 0 por K. De aquí entonces me queda que el R es X cuadrado más H cuadrado, todo esto dividido en raíz. Y por lo tanto el R unitario va a ser X partido por X cuadrado más H cuadrado en raíz por I más H partido por X cuadrado más H al cuadrado y todo esto en raíz por J. Listo, voy a anotar entonces acá
dl vector igual a dx por i más 0 j más 0 k. Aquí voy a anotar que el R unitario es x partido por la raíz de x cuadrado más h cuadrado en raíz por i más, lo voy a poner por acá, el h, bueno, aquí un más h partido por x cuadrado más h cuadrado, todo esto en raíz, esto por j más 0 por k. Entonces lo que tengo que hacer es un determinante que va a tener arriba, ¿qué cosas? Aquí, ¿qué va a ir? Y J y K también. Y J, K. En la segunda línea, en la segunda fila, DL. de X, 0, 0. Y en la última, no, solamente el X. Solamente el X partido por la raíz, sin los vectores unitarios. Los vectores unitarios van en la primera fila. X cuadrado más H cuadrado, todo esto en raíz, y el segundo sería H partido por X cuadrado más H cuadrado en raíz, y aquí sería 0. Y resolver ese determinante supongo que no es ningún inconveniente para ustedes, ¿no? ¿O sí? O sea, si tú eliges el de X al otro lado, claro que te darían cambiado, pero eso no tiene mucho sentido. O sea, tú eliges el de L una vez. Y ya cuando elegiste el de L, haces los pasos de determinar el vector R, el vector, o sea, termina el de L, primero lo escribes vectorialmente, luego el R vector y luego el vector unitario. Una vez que hiciste eso, no hay que cambiar el DL, el DL ya está fijado. ¿Quién va a hacer el trabajo de mover el DL? ¿Alguien me lo puede decir? La integral, efectivamente. Entonces ahora mi preocupación van a ser los límites de esa integral. ¿Cuáles deberían ser los límites de esa integral? En este caso. De menos A a 0 y 0 Ya, a. de menos A hasta A. ¿Por qué es solo una integral? De menos A hasta A. Es decir, cuando yo estoy haciendo el proceso de integración, lo que estoy haciendo es mover este DL. Este DL lo estoy moviendo desde x igual menos A hasta x igual A. Eso es lo que estoy haciendo. Y en cada punto que vaya pasando va a ir produciendo un campo en este lugar. Y lo que estoy haciendo esto es superposición, superponer esos campos. Esto de acá, lo que acabo de escribir, es solamente el numerador, no confundirse. Lo que resolví es esto. Eso es lo que va aquí en el numerador. Lo que se resuelva acá va a ser lo que va a ir en el numerador y va a ser un vector. Por lo tanto, de inmediato el resultado de esto es vectorial. ¿Es más complicado que la ley de Ampère? Claro que sí, es más complicado. Porque hay más pasos. Pero recuerden que la ley de Ampère obteníamos solamente la magnitud del campo. Bueno, esta parte es la que acabamos de resolver. Y planteando la integral, no voy a resolver la integral, ¿no? Pero ese proceso es un proceso que pueden ustedes resolver, me imagino, sin mayor inconveniente. El resultado de la integración está dado en este recuadro. Vean ustedes que el vector b es un número por el k unitario. Es decir que si habíamos dicho que esto era x e y en nuestro sistema de referencia, entonces el b en este punto sería un vector.
la dirección Z acá, porque esto es la dirección del eje Z, ¿no? La dirección Z es saliendo del plano. La particularidad es que el vector campo magnético es perpendicular a DL y es perpendicular a R unitario. Profe, ¿podría existir la posibilidad de que fuera con más coordenadas el campo? Claro, de hecho aquí esto se debe solo al hecho que elegimos este sistema de referencia. Si tú eliges otro sistema, o sea, tu sistema de coordenadas lo eliges de otra manera, supongamos por ejemplo en diagonal hacia allá y en diagonal hacia el otro lado, el campo te va a dar en 3 coordenadas. Pero como yo elegí el DL lo elegí en la dirección del X y el R unitario está en el plano, entonces vean que aquí los vectores, el DL va hacia la derecha, en esta parte el DL va hacia acá, ¿no? Hacia allá va el DL. Y el vector R está contenido, el R unitario, aquí es un vector que va hacia allá, ¿no? Entonces, como elegí mi sistema de coordenadas de manera que estos dos vectores estuvieran en el plano XY, entonces necesariamente el vector me va a dar en el eje Z. Para que eso no sea así, debería elegir el DL no en el plano XY, es decir, estos dos vectores no en el plano XY. Y como yo elegí el sistema de coordenadas, lo elegí en la forma en que me convenía, me diera el resultado más simple para calcular. Verifiquen. Bueno, aquí, verificar el límite cuando A tiende a infinito. ¿Qué se obtiene? Esto se lo dejo a usted como... El I es el H, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, el I es el H. Toda la razón. Aquí esto de aquí era H, ¿no? Y le llamaron Y. Como esto se le llamó X, se le llamó Y. En esta solución Y, pero es lo mismo. Entonces, resolver esto. Quedaría mu sub 0 por I, 4I por I, por 2 creo. Te veamos cómo lo calculaste. El A de la raíz cuadrada lo saqué para afuera. Ya, entonces te queda en el numerador 2A, quedemos en la fracción, te queda 2A partido por Y por A, bueno, aquí era H, ¿no? Pero da lo mismo. O sea, me imagino que no tienen complicaciones si les cargo el cambio variable, ¿no? H por... Entonces tenemos H por A y aquí me queda, si tú dividiste por A, factorizaste por A, te queda 1 más Y cuadrado partido por A cuadrado, ¿no? O sea, de hecho esto lo podemos poner entre paréntesis. A Y ver, el infinito se iría a 1 el I, o sea, 0, perdón. claro, espérame. Que quiero que todos vean lo que tú estás diciendo porque no es automático eso. Entonces me queda H partido por A y todo esto al cuadrado. Y todo eso a su vez en raíz, ¿no? Entonces cuando tú aplicas el límite y haces, bueno, este de aquí se va con ese. Da lo mismo el valor que tenga A, ¿no? Sí, Entonces, esto de aquí, ¿a cuánto tiende? H partido por A, a 0. a 0. Entonces, esto se reduce a que B en el infinito, o sea, perdón, de un alambre infinito, va a ser mu sub 0 por I partido por 4pi. Ah, pero este 2 de acá me va a dejar un 2pi acá, ¿no? Me deja aquí un 2pi. ¿Qué más? Un 2pi, Y el H, el h, y la raíz esa da 1, ¿no? 1, sí. Y esto sigue estando en la dirección k en ese punto. Si me piden otro punto, si me piden un punto, por ejemplo, que está a una distancia h, pero aquí, nos va a dar en la dirección k. ¿En qué dirección daría? Si me pidieran aquí. Aquí, pero a una distancia h del alambre. Si me pidieran en ese punto, pero a una distancia h hacia saliendo de la pantalla. ¿Cómo cambiaría este resultado? ¿Alguien me puede decir cómo cambia el resultado?
Claro, lo que pasa es que lo que estoy haciendo es girando 90 grados este dibujo. 90 grados hacia nosotros. Entonces el ángulo entre el DL y el R no cambia. Si estoy tomando el mismo DL, claro. Si cambio el DL, todo cambia. Lo importante es saber qué es lo que cambia en este resultado si es que el punto está a esta altura donde estoy en el mouse, pero a una distancia h saliendo de la pizarra. Ya, aquí dice alguien, Juan dice que iría en menos j. Ya. Y bueno, efectivamente, si lo único que estoy haciendo es rotar en 90 grados, ¿no? Si el vector venía saliendo el vector este del vector campo, viene saliendo de la pantalla, al girarlo apunta hacia abajo. Entonces lo que cambia sería el vector unitario. Lo de acá, si no cambia h, se mantiene igual. El campo en el centro de la espira. Tenemos una espira circular de radio R mayúscula. Está en el plano IZ y se nos pide en qué dirección apunta el campo magnético en el centro de la espira. ¿Se puede determinar ya en qué dirección va el campo magnético? Dirección X. ¿Ya? ¿Y cómo se determina eso? Por la mano derecha. Regla la mano derecha. Entonces, primero el DL, luego el R unitario, porque ese es el orden, y eso nos da, si el DL va hacia allá y el R va hacia abajo, usted hágalo con su mano derecha, el índice apuntando en la dirección de DL, el dedo que sigue en la dirección del R unitario, les da que el pulgar apunta en la dirección X. ¿Listo? Entonces, ¿en qué dirección? En dirección X. Ya, para construir la integral, ¿qué es lo que deberíamos hacer? El punto 2. ¿Cómo construimos la integral? ¿Quién me dice? Los pasos que había listado antes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ya, el DL. ¿Y ese DL que está dibujado ahí, es bueno o no es bueno? No. Entonces lo que hay que hacer es elegir otro DL. Por ejemplo, voy a dibujar uno aquí. Y entonces mi DL va a ir hacia allá. DL vector. No voy a olvidar de ese DL que está ahí porque está en muy mala ubicación. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a escribir el DL, ¿no? Aquí aparece un ángulo, ¿no? Entonces el DL, sin vector todavía, el DL es R por d teta. Si le llamo teta a ese ángulo. ¿Listo? De teta sería este ángulo que está aquí adentro. ¿Y cómo determino la dirección de este? Ya, parece que no es tan fácil, ¿no? Vamos con el R. El R parece que fuera más simple, ¿no? El R vector está en el plano IZ. Por lo tanto, esto va a ser 0 por I. Es este vector, ¿no? ¿Desde dónde hasta dónde va el R vector? Desde el DL al centro. Desde el DL hasta el centro. Entonces sería este vector. Este sería R vector. Entonces, el R vector tiene una componente que va hacia abajo para este DL y luego uno que va hacia el centro, ¿no? Listo. Entonces, eso significa que voy a tener aquí un menos. Entonces aquí tengo menos la distancia que hay desde el DL hasta el eje horizontal es Y. Entonces vamos a poner I por J, ¿no? Y ¿en qué dirección va el eje? Si el Y va hacia arriba, ¿en qué dirección va el eje Z?
¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿A la derecha? Hay que hacer producto cruz. Así que el eje Z va hacia la izquierda. Si no, no les van a calzar los productos cruz. El producto X, o sea, en la dirección de Z, el producto cruz entre X e Y. Entonces aquí también sería menos, ¿no? Sería menos Z por K unitario. Para ese DL que está elegido ahí. Los dos vectores en verde apuntan en la dirección contraria del eje. Bueno, de acá queda claro que el R es y cuadrado más z cuadrado en raíz. Ahora, si yo dibujara el vector de L y el vector R unitario, si este es el R unitario, el de L va hacia allá, ¿cuál es el ángulo que forman estos dos vectores? 90. A ver, me tengo acá en el chat. Me dice Matías, dice porque el de L es tangente a la trayectoria. Es una circunferencia, efectivamente. Como una circunferencia, el de L es tangente a la curva. Y si es tangente a la curva, es perpendicular a la radial. Entonces esos dos son perpendiculares. Ahora, para determinar el DL, lo que voy a usar es lo siguiente. El producto punto DL punto R unitario, ¿cuánto debe ser? 0 por el coseno del ángulo. Ya. El producto punto entre estos es 0 porque son perpendiculares. El producto punto de dos vectores perpendiculares es siempre 0. Entonces puedo usar ahora esto. Decir dx por y más dy por j más de... Bueno, esto no tiene z, ¿no? No, perdón. El de x es 0. Estoy escribiendo el dl. Sería 0 por i más de zk de z por k. Esto sería mi dl, ¿no? Y esto sería igual a, perdón, producto punto. Esto es un vector, el vector dl. De hecho, el dl, este dl apunta en la dirección contraria del... Apunta hacia la izquierda, por lo tanto va en dirección positiva del z, pero apunta en la componente que va en el eje vertical, apunta en la dirección menos, entonces aquí sería con un signo menos. ¿Me siguen hasta acá, no? Sería producto punto de ¿qué cosa? El vector R, como está en el plano, tampoco tiene componente en X. Aquí sería menos I partido por I cuadrado más Z cuadrado. Todo esto en raíz. Por J. Y menos... ¿qué cosa? Aquí sería Z partido por la raíz, ¿no? I cuadrado más Z cuadrado en raíz. Y esto por K. Entonces, ¿qué me da esto? Me da que de I por I partido por I cuadrado más Z cuadrado en raíz. Este de aquí es menos y este es menos, por lo tanto me da un más. Y aquí tengo un más y un menos, me da un menos. ¿Listo? Entonces me queda de Z por Z partido por la raíz.
y cuadrado más z cuadrado, todo esto en raíz, igual 0. A ver, si me están siguiendo, ¿qué es lo que estoy tratando de determinar? La dirección de L. Ya, efectivamente, estoy tratando de determinar el vector de L. De aquí se obtiene, para que esto sea 0, para esta expresión sea 0, este término tiene que ser igual a este, ¿no? ¿Me siguen o no? O sea, lo que está a la izquierda del menos tiene que ser igual a lo que está a la derecha del menos. Entonces, eso se cumple. El i partido por la raíz cuadrada de esto es una función trigonométrica. ¿Cuál? Lo mismo va a ocurrir con el z partido por i cuadrado más z cuadrado en raíz. Habíamos dicho que este era el ángulo teta, ¿no? Así que este ángulo de acá es teta. ¿Cómo sé que este es el ángulo teta? Porque había dicho que de teta estaba aquí, ¿no? En el DL, relacionado a la longitud de arco que estaba ahí. Entonces, esto de acá sería y, esto sería z. Entonces, el i partido por la raíz es el coseno de teta. Y el z es el seno de teta. Por lo tanto, esto es y, esto es coseno de teta. Y esto de acá es seno de teta. Entonces, eso significa que a la vez esto tiene que ser, para que sean iguales, a ver, voy a escribirlo acá arriba. Va a parecer incómodo, pero para no cambiar la pizarra me queda di por coseno de teta es igual a dz por... Hasta aquí estamos, ¿no? A esta ecuación la voy a multiplicar por d teta. Entonces me queda di coseno de teta igual a dz seno de teta. Alguien dirá, ¿y para qué está haciendo esto, no? ¿Alguien sabe por qué lo estoy haciendo? Voy a ser más osado, de hecho. Voy a multiplicar por r de teta, lo que está aquí. Voy a multiplicar esto por r y por d teta, que es la magnitud del dl. ¿Listo? Entonces me va a quedar aquí un r, aquí me va a quedar un r. Ya, Matías no sabe lo que estoy haciendo. ¿Alguien me ayuda a explicarle qué es lo que estamos haciendo? Esto, para que sea un vector, vamos a volver aquí. Esto, para que sea un vector, necesito acá un vector tangente, que desconozco. ¿Listo? ¿Cuánto vale t? Ni idea. Sé que es tangente a ese punto, pero ¿cómo determino ese vector tangente? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces me dice Ricardo para que después lo reemplace en la coordenada y z. Ya, lo que voy a hacer acá es decir, para que estas cosas sean iguales, esto de aquí van a ver la trampa que estoy haciendo. A esto voy a decir, si esto de acá fuera de z y esto de acá fuera de i, se cumple esta ecuación, ¿no? Entonces, de aquí puedo concluir lo siguiente. De L,
es igual a, no tiene componente en X, entonces 0 por Y. Me queda acá en el eje Y es negativo, entonces sería menos de Z, sería menos de Y por K. Y el Z también va en dirección negativa, entonces sería menos de Z por K unitario. Aquí lo tengo escrito en coordenadas. Yo me perdí. El de L es un vector que debe tener tres componentes. En este caso tiene solo dos, por eso esta de aquí es 0. ¿Por qué tiene una K en TI? Ah, eso está mal escrito. Ahí me perdí. Sí. Es un vector. Lo que tengo ahí, ya. Lo que tengo ahí es un vector que tiene tres componentes. En realidad tiene dos por eso, porque está en el plano YZ, ¿no? Y lo que acabo de hacer es determinar el de Y y el de Z. El de Y, lo voy a escribir aquí. El de Y es, ¿Cómo he puesto un DT? perdón, no, esto es una Z. Es una Z. De Y, entonces sería R sen de teta. Y el de Z sería R, perdón, aquí un igual. Esto de acá es importante que lo entiendan porque si no, nunca vamos a saber dónde salió el vector unitario. Entonces esto sería, de acuerdo con lo que está en la misma pizarra o en la misma pantalla, sería R coseno de teta de teta. Vamos a seguir acá. Habíamos dicho que coseno de teta era z partido por la raíz, ¿no? Y el seno de teta, estoy aquí en el dibujito, el seno de teta, no, perdón, el seno es z partido por la raíz y el coseno es y. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que escribo. Vamos a agregarlo a una de mis frases célebres. El coseno está relacionado con el y a este ángulo y el opuesto con el z, entonces esto sería y. Y la raíz sería y cuadrado más z cuadrado. Y aquí sería y cuadrado más z cuadrado. Ustedes dirán, ¿para qué hice todo esto, no? Bueno, ahora tengo que el de L vector está dado por R de teta factor de sen de teta de teta menos sen de teta. Es un menos, ¿no? Por J, ¿no? Y menos coseno de teta por K unitario. Y esto de acá es mi vector tangente. Esa sí que no es una Z, es una T. Determiné este vector tangente. Lo que no sabía hace un rato, con este largo camino haciendo el producto punto, determiné cuánto era este vector tangente. Ahora, ¿cómo puedo chequear de que efectivamente sea el vector tangente? Si uno hace, vamos a poner aquí, T unitario, producto punto con R unitario, eso tiene que ser 0. Esa es la forma de chequear que se cumpla. Se tiene que cumplir eso. Y entonces este es mi vector de L. Recuerden que se requiere el de L para hacer el producto cruz. Ya, hasta acá.
En Z debe ser seno. El cateto opuesto, a ver, en Z tiene que ser seno. El de Z es R coseno. Mira acá arriba. El de Z, el de Z es lo que está acá, ¿no? Ya, entonces, para que estas dos cosas sean iguales, esto de acá tiene que ser de Z. R coseno de teta es de Z, que es lo que está escrito aquí. ¿Listo? Entonces el que va multiplicando al K unitario es el que va con coseno. O sea que esto de acá no lo veo incorrecto. Les recomiendo hacer una impresión de pantalla de esto, para que después lo pasen en limpio y lo rehagan en su cuaderno y verifiquen, o ustedes, cada uno de ustedes sea capaz de obtener el vector tangente unitario. Entonces, había dicho, lo primero que hay que determinar es el de L, ¿no? Y aquí lo que hice fue primero calcular el de R para poder obtener el de L. Perdón, el R unitario, ¿no? El de L es R de teta, sería menos sen de teta por J menos coseno de teta por K. O sea, todo este camino ha sido para obtener este vector. Y el R unitario era menos I, o sea, era el Y partido por la raíz, eso es coseno de teta. Y eso va en la dirección contraria del Y, entonces sería menos coseno de teta por, ¿qué cosa? Por J, ¿no? Y en el eje opuesto sería Z partido por la raíz. Y el Z también va en la dirección contraria, entonces sería menos seno de teta por K. Vean que están cambiados el seno y el coseno. O sea que si uno hiciera el producto punto de estas dos cosas, del T unitario con el R unitario, eso daría 0. Lo alcanzan a distinguir, ¿no? Listo. Entonces con esto podemos hacer tener R de L cruz R unitario. Y esto significa aquí un determinante. Voy a factorizar de inmediato por R de teta. Entonces este es R de teta por el determinante, ahora sí. Entonces sería IJK. Entonces esto sería menos, sería 0, va a ser más grande que esto. Necesito más espacio. Entonces sería 0, la componente I sería menos seno de teta. La componente K es menos coseno de teta. Entonces aquí iría J, aquí iría K, aquí la raya vertical hacia abajo, aquí también es 0, aquí me queda menos coseno de teta y aquí me queda menos seno de teta. En todo caso, si se perdieron en la fase anterior, les va a quedar como misión determinar este vector que está aquí, el vector tangente, para darle dirección al DL. Eso es todo lo que hicimos en la primera fase, en la primera parte. Determinar ese vector tangente. ¿Para qué? Para poder hacer este producto cruz. Si se perdieron, bueno, os bien esa parte, después lo determinan ustedes por su cuenta y seguimos adelante. Asumen esto como cierto, ese vector tangente. Ya, ¿y de aquí qué se obtiene? ¿Alguien me dice qué se obtiene? Y por seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta. Ya, pero aquí van con lo... claro, va el vector I unitario, paréntesis. Menos por menos da más, me queda seno cuadrado de teta.
Y aquí, esto de acá es coseno por coseno. Puse alguno cambiado acá. Tengo los dos negativos. A ver, veamos, verifiquemos. El DL tiene componente... el DL tiene componente positiva en la dirección K, ¿no? Entonces aquí, ese de ahí está cambiado. Este de aquí está cambiado. Ese es un más. Porque la componente horizontal, perdón, en esta dirección apunta en la dirección positiva y ese es negativo. Y en el R unitario, esta va en dirección menos Y y esta en dirección... Esos dos también, y el que está cambiado acá es este. Listo. Juan también me decía lo mismo por el chat, que sería un coseno positivo. Listo. Y ahora, ¿cuál es el trabajo? Resolver la integral, ¿no? Ahí esto de aquí ya sabemos cuánto es, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado 1. Entonces esto simplemente R de teta por I unitario. Ustedes dirán, ¿todo este trabajo va a llegar a eso? Bueno, sí, pero si no hubiese sido R de teta... De hecho, da en la dirección, vean que el campo da en la dirección que se predijo en la letra, la pregunta anterior, ¿no? O sea, cumple, bueno, no puede ser de esta manera, si lo hicimos con el determinante, tiene que cumplir la regla en la mano derecha. Entonces voy a anotar acá arriba que DL, vector cruz R unitario, es R de teta por I unitario. Entonces, habíamos dicho, ley de Biot-Savart era que B era mu sub 0, Y, aquí había un 4pi, y aquí estaba la integral de dl cruz R unitario partido por R cuadrado. Y esto nos va a llevar entonces a mu sub 0 y partido por 4pi, la integral. Si parto integrando de acá, es de 0 a 2pi, ¿no? De 0 a 2pi. ¿De qué cosa? De dl cruz R, que es R de teta, por I, dividido por R cuadrado, que R cuadrado sería la raíz cuadrada de I cuadrado más Z cuadrado, ¿no? I cuadrado más Z cuadrado, eso sería R, y elevado al cuadrado se va a la raíz. Voy a reescribir esto antes de... Era un R mayúscula de teta, lo escribí como R minúscula, y en el denominador sería R cuadrado, ¿no? Entonces S con S me queda mu sub 0 y el R es una constante, que sería 4pi R por la integral de 0 a 2pi. Hay aquí el vector unitario I de teta. Y recordando que el R es igual a I cuadrado más Z cuadrado y todo esto en raíz. Y de aquí entonces obtiene 2pi, que con este de acá, con el 4pi, me va a quedar simplemente un 2, ¿no? Entonces me queda mu 0 por I unitario partido por 2, I cuadrado más Z cuadrado en raíz. O sea que el problema es relativamente simple si es que uno conoce el DL. Nos tardamos mucho tiempo porque estábamos tratando de determinar este vector tangente. Este vector que le llamé T unitario, ¿no? Que parecía a veces Z, pero era una T. Así que si en algún momento se perdieron, les dejo como misión que ustedes verifiquen que el vector tangente está dado por esto, por este vector de acá, en esa posición. Para concluir, les dejo como tarea ese. ¿En qué se parece y en qué se diferencia al anterior? Bueno, se parece en que el vector tangente es el mismo, ¿no? O sea, si toman el DL acá, el vector tangente es exactamente el mismo que determinamos antes,
pero el que va a cambiar el R unitario. El R vector y el R unitario es el que cambia, pero el DL no. O sea que si para este se dan aquí un DL, en el DL aquí, entonces el DL, sin calcular nada, el DL de acá era R de teta, paréntesis, y el mismo vector de antes, era menos para ese coseno. A ver, volvamos atrás. Era menos seno más coseno. Menos sen de teta por J más coseno de teta por K. O sea que esta parte, si ya la tienen resuelta, eso queda igual. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? El vector R es diferente. Mi vector R ahora tiene tres componentes. Va a ser X por Y. Acuérdense aquí. Este va para allá, ¿no? Entonces, la componente X ahora se agrega, pero las otras son las mismas, ¿no? Volvamos atrás. Era... no lo tengo escrito acá. Pero... este tiene una componente Y que sería menos Y por J. Y el Z positivo era para acá, ¿se acuerdan, cierto? Entonces también este de acá va en la dirección positiva, sería más Z por K. Y de aquí entonces el vector unitario va a ser dividido por la raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Tiene tres. O sea, R sin vectores X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Ups, puse el cuadrado sin el Z. Más Z cuadrado. Y el resto es resolver la integral, ¿no? O sea, hacer el determinante y resolver la integral. ¿Dónde está la complejidad entonces de todo este problema y del anterior? Es en determinar este vector de L. En realidad la parte vectorial del vector de L, porque era fácil, ¿se acuerdan que dijimos fácilmente usando la longitud de arco que era R de teta la magnitud, ¿no? Pero lo que no era evidente es cómo se obtiene la dirección. Y eso es algo que ustedes tienen que saber hacer. No es tan complicado, es largo, es tedioso, pero tienen que hacerlo. Cada uno de ustedes tiene que volver a repetir ese proceso de cómo se obtuvo el vector de L. Y una vez que lo han hecho una o dos veces, ya deja de ser un problema.